Estática. Deriva del griego estáticos, que significa inmóvil. La dinámica estudia las causas que originan el reposo o el movimiento de los cuerpos. Por eso, la estática es parte de la dinámica. La estática estudia aquellos casos en que los cuerpos sometidos a la acción de varias fuerzas no se mueven, toda vez que están en equilibrio entre sí. Nos ocuparemos de los cuerpos rígidos cuya deformación provocada por las fuerzas es mínima en comparación con su tamaño. Nada que ver con esta imagen. Las fuerzas coplanares están en el mismo plano y las no coplanares están en diferentes planos. Un sistema de fuerzas colineales se forma cuando sobre un cuerpo se actúan dos o más fuerzas con una misma línea de acción, es decir, en la misma dirección. En este caso, la fuerza 2 va hacia las X positivas y la fuerza 1 va hacia las X negativas. Al sacar la fuerza resultante sería F2 menos F1. En este caso, las dos fuerzas van hacia las X positivas. Por lo tanto, la resultante sería F1 más F2. En el caso 3 sería F2 menos F1, pero como tienen el mismo valor, nos da una resultante de 0. Los sistemas de fuerzas concurrentes son aquellas cuyas direcciones o líneas de acción pasan por el mismo punto. También se pueden llamar angulares porque forman un ángulo entre ellas. En la imagen de la izquierda vemos diferentes ejemplos de sistemas de fuerzas concurrentes. En la imagen de la derecha se le agregó un eje de coordenadas a cada sistema. Si se fijan, en la 4 se agregó incluso de manera que fuera más fácil medir. Se agregó a que el eje de las X positivas quedaran en la fuerza 1 y así fuera mucho más fácil medir los ángulos. Si sobre un cuerpo rígido actúan dos o más fuerzas cuyas líneas de acción son paralelas, la resultante tendrá una longitud igual a la suma de ellas en su línea de acción, también paralelas a las fuerzas, pero su punto de aplicación debe ser determinado con precisión para que produzca el mismo efecto que las componentes. Se produce un par de fuerzas cuando dos fuerzas paralelas de la misma magnitud pero de sentido contrario actúan sobre un cuerpo. Su resultante es igual a 0 y su punto de aplicación está en el centro de la línea que une a los puntos de aplicación de las fuerzas componentes. El momento de una fuerza, también llamado momento de torsión o simplemente torque o torque, que significa torcer, se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. También se puede definir como la intensidad con la que la fuerza actúa sobre un cuerpo. Tiende a comunicarle un movimiento de rotación. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de la suma de todas las fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada una de las partículas del mismo. Pongo como ejemplo Maradona porque por la estructura de su cuerpo, el centro de gravedad es más abajo de la cintura, a diferencia del resto de los mortales. Por eso hacía las jugadas que hacía. Centroide se entiende como el punto donde estaría el centro de gravedad si el espacio vacío fuera ocupado por un cuerpo. Por ejemplo, un cubo hueco hecho con placas de vidrio, metal, madera, etc. tiene centroide, pero un trozo de madera rectangular tiene centro de gravedad. Lo mismo sucede con un tubo metálico, este tiene centroide, pero una barra metálica cilíndrica presenta un centro de gravedad. Centro de masa de un cuerpo se localiza en aquel punto en el cual para cualquier plano que pasa por él, los momentos de las masas de un lado plano son iguales a los momentos de las masas del otro lado. Un cuerpo está en equilibrio estable cuando al moverlo vuelve a ocupar la posición que tenía debido al efecto de la fuerza de gravedad. Cuando se mueve, su centro de gravedad sube, por ello trata de regresar a su posición inicial. Un cuerpo tiene un equilibrio inestable cuando al moverlo baja su centro de gravedad, por lo que trata de alejarse de su posición inicial buscando tener un equilibrio estable.
El equilibrio de un cuerpo es indiferente cuando en cualquier posición su centro de gravedad se mantiene a la misma altura, por lo cual no trata de conservar su posición ni de alejarse de ella. En general, la estabilidad de un cuerpo apoyado sobre su base aumenta a medida que es mayor la superficie de sustentación y disminuye al ser mayor la altura de su centro de gravedad. Por ello, los autos de carreras tienen su centro de gravedad lo más bajo posible para una mayor estabilidad.